Hola, bueno, vamos a hablar un poquito de astrología. Tenemos una luna nueva en Libra el día 25 de septiembre. Libra es el signo de las relaciones, así que claramente cuando se manifiesta una luna nueva es una etapa para iniciar, ¿no? Para, por ejemplo, sembrar la semilla de las relaciones, suponete. Bueno, yo siempre hablo de astrología. En los últimos videos hablé mucho de astrología signo por signo, así que recomiendo mirar los videos anteriores para que vean cómo les afecta su ascendente, sobre todo, que siempre lo recalco, ¿no? Bueno, en este caso, lo que tenemos para manifestar a 6 meses sería, ¿no? Y además de todo eso, no es que solo la luna se da en Libra, sino que están pasando un montón de cosas. Todos los planetas están retrógrados, todos. Así que es más bien sembrar la semilla de las nuevas relaciones, pero replanteándoselo, ¿no? También va a estar Mercurio, que es el planeta de los pensamientos, de la inteligencia, en conjunción a Venus. Entonces, si la luna nueva se da en Libra, ¿no? Y tenemos la oportunidad de sembrar o de enlazarnos con gente, con esta conjunción Mercurio-Venus es si te sirve o no te sirve, como decimos acá en Argentina. Me sirve porque Mercurio es intelectual, ¿no? Con Venus es, bueno, más que nada replanteárselo, pero a la vez también desde un poquito, desde, ¿cómo decirlo? Es como verlo desde un lado más interesado, más allá del deseo, ¿no? Entonces, bueno, y todos los planetas retrógrados, bueno, hay que tener mucho cuidado realmente con que yo recomiendo siempre en las lunas nuevas hacer lista de deseos, ¿no? Pero bueno, en este caso, si estás solo sola, está bueno para replantearte el tipo de vínculo que querés, con quién, cómo, si te sirve, si te ayuda a crecer o no. Pero a la vez también hay que tener mucho cuidado con no fantasear por demás. Por ejemplo, suponete que estás solo o sola, ¿no? Arrancás una nueva relación ahora con Mercurio retrógrado. No quiere decir que no vaya a funcionar, pero sí es volver a... Como que se va a volver a hablar sobre el tema, ¿no? Como que te lo vas a replantear de cierta manera. A ver, vamos a hacer un poquito de tarot para ver qué puede llegar a pasar con esta luna nueva. Se cayó esta carta, mira. Que tiene que ver justamente con soñar, tener una pareja o, digamos, si estás ya con alguien, es pensar si esta pareja es ideal o no, si cumple con tus ideales, ¿no? Mira, es una persona que está como soñando directamente, mirando cómo dos personas se abrazan y se quieren, y la otra está como en el presente, ¿no? Mirando, pero como añorando tener esto, ¿no? Vos, si estás ya con alguien, te vas a replantear, por ejemplo, cómo mejorar este vínculo, si es que te interesa, ¿no? Si estás evolucionando en tu vida, pero a la vez también es, si, como te dije recién, ¿no? Si esta pareja es realmente un par, si realmente crecen juntos, ¿no? Bueno, esas cosas. Y yo creo que acá, esta luna nueva en Libra, que tiene esta conjunción Mercurio-Venus, está Neptuno en Piscis, que Neptuno en Piscis es lo más soñador y platónico que hay. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tenés algunos planetas en Piscis, de no delirar con los vínculos, ¿no? ¿Cómo decirlo? De no... A ver, es raro porque esta carta habla de ser muy platónico. Entonces, bueno, hace unos días estuvimos con Venus en Virgo. Venus en Virgo es un poquito más terrenal, ¿no? Como, a ver, ¿qué más tenemos? Esta es una lectura general, ¿eh? Bueno, tenemos al loco con resucitar estas cenizas. Por eso te digo, tal vez, si estás solo, sola sobre todo, ¿no? O si ya estás en un vínculo con alguien, es arriesgarse nuevamente o a resetear la pareja, a resucitar a los muertos. Yo siempre en Instagram, bueno, tiro muchos memes, no sé, la verdad que me gusta bastante reírme, no tomarme todo tan en serio, ¿no? Es un ejercicio que hago. ¿Cómo te explico? Porque
Acá claramente si estás solo o sola hay como un deseo de arriesgarse a salir del caos, a salir de la soledad, a resucitar, ¿no? Bueno, lo que iba a decir es que en Instagram yo digo que Mercurio retrógrado resucita a los muertos y aparecen los fantasmas. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque si vos ya sabés que una relación por ahí ya no va más o simplemente no te ayuda a crecer o no te da lo que necesitas, ¿no? O bueno, pasa de todo, pero ¿cómo salís de esto, no? Es muy importante. Claramente las energías hablan de iniciar, porque el loco es empezar desde cero, ya sea en el vínculo que estás, o con otras personas, con otra persona, ¿no? Entonces, ¡ay! Acá se cayó otra más, una carta de transformación. No sé si se ve bien ahí, sí. Bueno, una carta de transformación, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado con soñar y no... Con soñar con cosas que ya sabes que no pueden ser también, ¿no? Bueno, hay mucha posibilidad de confusión y de todo. Todos los planetas están retrógrados, así que... Para los que están solos o solas es salir al mundo, claramente, empezar a moverse, ¿no? El loco siempre es una carta que no mira por donde pisa, que esto para mí tiene que ver con este Neptuno en Piscis, ¿no? Como decir, bueno, sueño con esta persona, vive a 2.000 millones de kilómetros, como es imposible, o sea, yo soy Capri y siempre digo, si no se pueden tocar los cuerpos, no es real, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, y esta carta de resucitar. A la vez, esto que había salido aparte, ¿no? Para los que están solos o solas sobre todo, es transformar la visión sobre las cosas, conectarse a nivel colectivo, porque Libra es el signo de las relaciones, no solo de las parejas, pero también es el tema de cómo te relacionas con los demás. Entonces, acá también hay una cuestión de, esta persona, esta chica está como meditando con todos estos fantasmas alrededor que yo digo que Mercurio retrógrado trae fantasmas, ¿no? Los ex. Ay Dios, es tremendo. Bueno, date cuenta que tenés más posibilidades, ¿no? El águila siempre es alejarse de las cuestiones, es meditar sobre las relaciones, claramente, pero como te digo yo, siempre la luna nueva te trae la posibilidad de plantar la semilla para de acá a 6 meses, que sería, estamos 25 de septiembre, sea la luna nueva, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Para marzo, más o menos, para la luna llena en Aries, ahí, ¿no? Ahí vas a ver reflejado estos deseos, si es que si te interesa, ¿no? Tener una relación y demás. Por ahora parece ser que es una cuestión de replanteos, es una cuestión de meditar sobre a quién elegís para relacionarte y a la vez darte cuenta de que hay muchas más posibilidades. Cuando vos te alejes de esta cuestión que te aqueja, suponete que estás en una media oscura, cuando vos te alejes de esta situación hay muchas posibilidades de que te des cuenta que hay más gente, ¿no? Hay muchas más posibilidades, hay muchas más posibilidades. Bueno, es muy importante entonces meditar sobre estas relaciones. Vamos a replantearnos todos sobre a quién elegimos, ¿no? Hay gente que se martiriza o que se queja de la pareja todo el tiempo y nunca se termina haciendo cargo de que uno elige con quién estar, ¿no? Siempre. Vos decidís abrirle la puerta a esta persona, suponete, ¿no? Entonces, ¿qué dice el tarot gitano? Bueno, el tema de cargar con pesos o con relaciones que, como decía recién, no son muy buenas. Bueno, los peces también habla de lo platónico, de lo que es real, de lo que no es real. ¿Ves? Otra vez sale una carta de nuevos caminos, de corte. También hay mensajes. Claramente Mercurio retrógrado puede ser que traiga personas, ¿no?, del pasado. Por ahí simplemente es volver a reconectarse con gente que hace mucho tiempo que no ves. Hay mucha chance de que para los que están solos o solas puedan empezar a relacionarse a nivel sentimental o simplemente amistades, ¿no? Con gente que conoces desde hace mucho tiempo. Y si estás solo o sola, es salir al mundo y meditar sobre que hay más posibilidades realmente, ¿no? Para los que están muy encerrados en un amor platónico, es ya no mirar tanto esto, sino que jugar un poco más. Y después, con esto que decía, yo creo que sinceramente hay un tema también con la fortuna, ¿no? Con los socios que elegís para trabajar, sobre todo si sos autónomo, ¿no? ¿Quiénes son tus pares
quiénes son los que te ayudan a crecer en tu negocio y quiénes no, ¿no? Porque acá claramente también hay un tema de cortar con cierta indecisión, con gente que es dual, ¿no? Que un día está, que un día no está. Los peces también es abundancia, entonces yo creo que hay mucho peso del cual liberarse, esta carta habla de lo mismo, y a la vez iniciar un nuevo proyecto desde la casa, también puede traer esto, la luna en Libra, ¿no? La luna nueva. Pero yo creo que hay mensajes que van y vienen desde la casa o simplemente replantearse si para los que están solos o solas, si quieren formalizar realmente o si simplemente es algo platónico y no están, digamos, realmente disponibles para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es un momento de cortar con indecisiones, con lo platónico y de arrancar nuevamente cosas con base más sólida, realmente, ¿no? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cómo está tu casa? Algunos, bueno, igual yo hablo cuando hago signo por signo, hablo cómo les afecta. Algunos simplemente están replanteándose estos vínculos familiares, si son buenos, si son malos, o por ahí simplemente se vuelven a contactar con gente que tiene que ver con el ambiente familiar, ¿no? Simplemente. Bueno, y a ver este otro gitano que dice, para esta luna nueva en Libra, manifestación de acá 6 meses hasta marzo. Inspiraciones, presentimientos, aclaraciones. Claramente Mercurio retrógrado va a hacer que se aclaren muchas cosas, ¿no? Aclaraciones sobre el amor, especialmente sobre si te peleas mucho con alguien, claramente no es buena la relación, ¿no? Es media tóxica. Se está reflexionando o se va a reflexionar mucho sobre el amor, si se quiere, si no se quiere, si sirve, si no sirve. Y también las relaciones laborales, ¿no? Puede ser que algunos simplemente se den cuenta que no están preparados por una relación y se comprometan mucho más con el trabajo también. Inspiraciones, presentimientos, aclaraciones, amor, luchas, reflexiones, laboriosidad y bienestar. Claramente, algunas personas simplemente se dan cuenta que estaban con una persona que no les daba lo que quería porque era muy platónico. Hay que tener mucho cuidado con soñar por demás. Bueno, algunos puede ser que se dediquen más a su familia, a su hogar, se den cuenta que estaban soñando por demás y realmente conectarse con el trabajo. Y algunos también es reflexionar sobre a quién elegís, ¿no? Cuando vos ves que repetís muchos patrones, hay algo que trabajar, por lo tanto meditar y darse cuenta que hay otras posibilidades, solo que uno está muy enfocado en ciertos patrones, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado. Gracias por suscribirte a mi canal. Recordá que si querés una lectura personalizada, háblame al Instagram, que es perla.negradorada.tarot. Bueno, espero que esta luna nueva nos haga replantear, mejorar las relaciones sobre todo, que es lo más importante, ¿eh? Te mando un abracito.